Lleva mucho tiempo contribuyendo al POS, no lo ha utilizado. Ya llega a su mayoría de edad, que es cuando se vuelve más probable un probable enfermo. En ese momento ya no puede hacer uso de todos los recursos, de todo lo que le puede ofrecer el POS, porque su costo-beneficio va a ser... No, de ninguna manera, Darío Fernando. ¿Va a ser bajo? No, de ninguna manera. Entre otras cosas, eso hay que hacerlo concordante con lo que es la autonomía del médico. Y a ese paciente, ese ejemplo que usted me está poniendo, lo defiende totalmente esta emergencia. ¿Por qué? Porque su médico ya no va a estar presionado por la EPS. Las guías, los estándares se originaban en las EPS, y las EPS se conocieron muchas denuncias de médicos que decían: como yo no cumplí la guía de mi EPS, me echaron. Ahora los estándares, las guías, no provienen de las EPS, ahora van a provenir de las sociedades científicas. Entonces ese médico que va a atender ese paciente anciano va a mirar qué ha dicho la sociedad científica, qué es el estándar, cuál es la guía para ese caso. Y además queda ese médico todavía con más poder, porque la norma dice claramente que a ese médico se le respeta su autonomía. O sea que va a ser ese médico, en ejercicio de su autonomía intelectual, el que va a decir cómo hay que atender a este señor del ejemplo que usted trae. A propósito de la autonomía médica, tengo una pregunta precisamente del presidente de la Academia Nacional de Medicina, que plantea que sigue manteniendo sus dudas sobre este tema de autonomía. Escuchémoslo, presidente. Señor presidente, recojo la inquietud de los médicos del país. Es relacionada con la autonomía profesional. Como la autonomía representa la parte esencial para el ejercicio de la profesión médica y es una prenda de garantía para el paciente, ¿cómo se va a asegurar que esta garantía, que esta autonomía no va a ser vulnerada? Para mí ha sido muy grato las reuniones que hemos tenido con las sociedades científicas y una larga reunión con el doctor Malagón y sus compañeros. Primero revisamos lo que podríamos llamar el decreto madre, el decreto ley. En el decreto ley uno encuentra lo siguiente: en la parte de principios se refiere expresamente al respeto a la autonomía intelectual de estas profesiones, a su ética. En otros artículos habla de estándares y guías como referencias y también habla de casos obligatorios. Por eso, perfectamente, el decreto reglamentario se acomoda al decreto ley al aclararlo. El decreto ley trae todos esos escenarios, esas hipótesis. La hipótesis que nunca se puede desvirtuar la autonomía del médico. La hipótesis de cuándo esas guías son obligatorias excepcionalmente. Y la hipótesis general de que son referentes indicativos. Nosotros consensuamos con el doctor Malagón, mi ilustre quien me ha entrevistado, y con sus compañeros que acudieron esa noche aquí, médicos muy ilustres del país, el decreto reglamentario. El decreto reglamentario repite el principio de respeto a la autonomía del médico. Dice claramente que esos estándares y esas guías provienen de las sociedades científicas, que tienen un efecto indicativo, una referencia indicativa, y que solamente en casos excepcionales de evidencia científica son obligatorios. Pero aún para esta excepción de la guía obligatoria, el decreto dice: el médico o el odontólogo se puede apartar por su criterio intelectual aún de la guía obligatoria. Por ejemplo, hay un caso obligatorio de evidencia científica y se enferma el señor A, y ese caso del señor A cabe dentro de lo que se llama la guía obligatoria. El médico debe mirar esa guía y seguramente en muchos casos la seguirán, pero el médico también puede decir: este señor A, en esta enfermedad, de acuerdo con mis conocimientos,
yo no le voy a recetar lo que dice esta guía obligatoria. Yo me aparto de esta guía obligatoria y le voy a recetar lo que mis conocimientos indican. ¿Y tendrá la autonomía frente a la EPS que lo contrata, que le paga, que lo puede echar si quiere? Antes no la tenía, porque lo presionaban, porque esas guías venían de la EPS, ahora vienen de las sociedades científicas. Ahora las EPS pueden ser intervenidas, antes no. Ahora los funcionarios de las EPS pueden cometer delitos en esa tarea. Antes esas conductas no eran delito. Entonces él ahora no va a obedecer las guías de la EPS, sino que va a mirar las guías de las sociedades científicas. Estoy esperando que me va a hacer una pregunta. ¿Lo pueden sancionar? Sí, porque precisamente usted ya anunció que eso se modificó, el tema de la sanción. No se modificó, doctor Darío Fernando. ¿La sanción al médico? No, de ninguna manera se modificó. Pues existe esa... Esto es, lo que se define en el decreto reglamentario está totalmente ajustado al decreto ley. Sí, porque si no sería... Entonces le voy a decir, ¿cuáles son las únicas instituciones que pueden sancionar a los médicos y a los odontólogos? Los tribunales de los propios médicos y odontólogos, sus pares. No puede ser un organismo burocrático, son sus pares, los médicos, los odontólogos. ¿En qué caso procede la sanción? Si se cumplen dos condiciones, no basta con una, se tienen que cumplir dos. Una, sí, que se separe injustificadamente de una guía obligatoria, que allí en un caso serio de evidencia científica, donde los propios científicos de la medicina dijeron, el procedimiento es este, el médico se separe, aplique otro procedimiento y no lo justifique. Y segundo, que le haga un daño económico al sistema. ¿Quién aprecia eso? Los propios médicos, los propios tribunales de médicos y odontólogos. Son los que van a apreciar si se cumplen o no las dos condiciones. Bueno, ¿y el monto de la sanción? Hay una escala de sanciones y ellos mismos se mueven dentro de la escala. Bueno, presidente, volviendo al tema de la financiación y de por qué estamos en esta situación, muchas de las personas que aparecen en las preguntas ya han sido interlocutores suyos, como usted lo ha visto. Quiero invitar ahora a Óscar Rodríguez, él es el director del Grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones de Desarrollo de la Universidad Nacional. Escuchémoslo. Buenas noches, señor presidente. Óscar Rodríguez, director del Grupo de Protección Social del CID de la Universidad Nacional. Los estudios de la universidad han demostrado que gran parte de los recursos del FOSIGA han sido utilizados por la Tesorería General de la Nación para financiar el déficit fiscal. ¿No será, señor presidente, que la declaratoria de emergencia se está protegiendo estos recursos para la utilización del Estado por parte de los dineros que le llegan a la salud? Bien importante eso. Le voy a responder de manera categórica. El FOSIGA había acumulado mucho dinero que no se había gastado, pero todo se viene gastando en atender estas situaciones de la salud. Lo que pasa es que lo que se había acumulado al desacumularlo se agota y entonces necesitamos estas nuevas fuentes de dinero. Presidente, pero hay casi cerca de 5 billones. Eso se viene desacumulando totalmente y lo que ha pagado el Estado ha sido muy superior. Ahora lo que estábamos era en la víspera de que el Estado se quedara sin los dineros para pagar las obligaciones de la Corte Constitucional, obligaciones que además compartimos. ¿Usted quiere que hablemos un poquito de estas finanzas? Sí, hay un tema de finanzas porque aquí también hay un reclamo en el sentido de que se ha desfinanciado también el sistema de salud a través de la disminución de transferencias. No se disminuyen las transferencias en un peso, Darío Fernando. No, se han disminuido en el pasado. No, al contrario, lo que ha hecho este gobierno es recuperar la dinámica de aumento de transferencias. Mire lo que pasó. En el año 2008 el crecimiento de la economía colombiana fue de 2,34. En cuanto aumentaron las transferencias a las regiones, en casi 7 puntos. El año pasado todavía no tenemos cifras consolidadas, todo indica que el crecimiento de la economía colombiana fue mínimo, un año de cero crecimiento podríamos decir, que puede ser entre 0,1 y 0,5, y sin embargo las transferencias a las regiones crecen en un 5%. Qué bueno que usted me dé la oportunidad de decir
cómo se han venido comportando las transferencias a las regiones en este gobierno. Escuchemos otra pregunta, precisamente de Óscar Rodríguez de la Universidad Nacional, que tiene que ver con el tema de transferencias. Se le escuchamos al doctor Rodríguez. Que ha estado estudiando a fondo este tema. Escuchémoslo. Claro. Señor presidente, nuestras investigaciones han demostrado que la reforma... Entre otras cosas, eso hay que hacerlo concordante con lo que es la autonomía del médico. Y a ese paciente, ese ejemplo que usted me está poniendo, lo defiende totalmente esta emergencia. ¿Por qué? Porque su médico ya no va a estar presionado por la EPS. Las guías, los estándares se originaban en las EPS y las EPS se conocieron muchas denuncias de médicos que decían, como yo no cumplí la guía de mi EPS, me echaron. Ahora los estándares, las guías no provienen de las EPS, ahora van a provenir de las sociedades científicas. Entonces ese médico que va a atender ese paciente anciano va a mirar qué ha dicho la sociedad científica, qué es el estándar, cuál es la guía para ese caso. Y además queda ese médico todavía con más poder, porque la norma dice claramente que a ese médico se le respeta su autonomía. O sea que va a ser ese... Una que lleva mucho tiempo contribuyendo al POS, no lo ha utilizado. Ya llega a su mayoría de edad, que es cuando se vuelve más probable, un probable enfermo. En ese momento ya no puede hacer uso de todos los recursos, de todo lo que le puede ofrecer el POS, porque su costo-beneficio va a ser... No, de ninguna manera, Darío Fernando. ¿Va a ser bajo? No, de ninguna manera. El médico, en ejercicio de su autonomía intelectual, el que va a decir cómo hay que atender a este señor del ejemplo que usted trae. A propósito de la autonomía médica, tengo una pregunta precisamente del presidente de la Academia Nacional de Medicina, que plantea que sigue manteniendo sus dudas sobre este tema de autonomía. Escuchemos.